Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 2 en la práctica de teoría de los circuitos 2 con el profesor Mauricio Arón Pérez Romero. El nombre de la práctica es transformación de fuentes. Mis compañeros son Aide, César y un servidor, Heller. Transformación de fuentes. Una transformación de fuente es el espacio de reemplazar una fuente de tensión Bs en serie con un resistor R con una fuente de corriente IS en paralelo con un resistor R o viceversa. Para transformar una fuente práctica de tensión en una fuente práctica de corriente, se calcula la corriente de la fuente como ideal como IS es igual a Bs sobre Rs. Se conecta la fuente de corriente en paralelo con una resistencia Rs. Para transformar una fuente práctica de corriente en una de tensión, se calcula la tensión de la fuente ideal como Bs es igual a IS por Rs. Se conecta la fuente de tensión en serie con la resistencia Rs. La transformación de fuentes también se aplica a fuentes dependientes siempre y cuando se maneje con cuidado la variable dependiente. Separar el material necesario de la práctica, tal como las resistencias, la extensión, el multímetro y las puntas de osciloscopio. Después, recogimos el material proporcionado por el profesor, como el osciloscopio, el capacitor y el inductor. Una vez leída la práctica y hecho los cálculos, comenzamos a medir la resistencia del inductor y comenzamos a armar el circuito como está plasmado en la práctica. Medimos la corriente y la tensión total del circuito. Al tenerlo armado y conectado, medimos las variables que pide la práctica, tales como la tensión de la resistencia 4 y la corriente de la rama de la resistencia. Por último, con el osciloscopio conectamos las primeras puntas a la fuente de tensión y las otras puntas a la resistencia 4, respetando el neutro y la fase para no crear un corto, y aplicando la fórmula del seno a la menos 1 de x sobre y para conocer el ángulo de desfase, lo calculamos. Con esto damos por terminada la práctica y la sometemos a revisión. Para el circuito de esta práctica nos encontramos con un circuito un poco más soso, algo un poco más complejo, por así llamarlo, ya que algunos de los nodos tenían más de 2 elementos conectados. Entonces, de hecho, esto provocó que tuviéramos que usar más caimanes de los que aplicábamos, de los que estábamos en prácticas anteriores, y sí llegó un punto en el que nos llegamos a confundir, a revolver un poco, pero repasamos varias veces el circuito, el desarrollo gráfico en la práctica del circuito, para que al llevarlo a la práctica se hiciera la conexión, se le aplicara corriente, se le aplicara tensión, no provocáramos algún corto o falla dentro del circuito. Para las conclusiones tenemos que resolver el circuito teóricamente aplicando transformación de fuentes fue de hecho más fácil. Esto porque al aplicar dichas transformaciones de algún modo se nos permitía reducir los elementos que habían dentro de nuestro diagrama, dentro de nuestro circuito, y de algún modo volvía más compacto el circuito que originalmente se tenía, y esto nos permitía
trabajar más rápido y sencillo el circuito que teníamos originalmente. Por otro lado, aplicamos también un tema de la práctica anterior que fue divisor de corriente y tensión, y para la utilización de esta práctica fue el divisor de corriente. De este modo podemos obtener el valor de Ix en la resistencia de 330 ohm. Para esto tuvimos que hacer previamente las transformaciones de fuente en el circuito para obtener un circuito ideal que nos permitiera aplicar este divisor de corriente, y al final, con el resultado que se obtenía, multiplicarlo por raíz de 2 para obtener el valor de Bx